Volvemos a la fase cero de la desescalada. Desde esta medianoche, bares, restaurantes, gimnasios y centros comerciales van a permanecer cerrados durante 2 semanas. Anoche echaban el cierre a sus negocios con la incertidumbre de si se alargará esta medida más en el tiempo. Desde el sector de la hostelería calculan que están en juego 150.000 empleos en la comunidad. Con mucha incertidumbre porque nos sentimos totalmente abandonados. Nos ponen como la otra vez 3 meses, esto va a ser inviable. Todo lo que has trabajado hasta ahora que se puede ir en unos meses. Buenos días. Este viernes 6 de noviembre viene marcado por esos cierres y por las últimas cifras de fallecidos que un día más marcan un nuevo récord. 39 muertos más en Castilla y León y 368 en España. Más de 1000 personas han fallecido en casa desde que se iniciara la pandemia en nuestra comunidad. Veremos cómo acceden los bomberos a estas viviendas. La Junta realizará test masivos de antígenos en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y San Andrés del Rabanedo. Además, se van a analizar las aguas residuales de las residencias. Y en Estados Unidos, la última hora está en los tribunales. Los de Michigan y Georgia ya han rechazado las demandas que ha interpuesto Trump. Biden está un paso más cerca de la Casa Blanca. Hemos amanecido con lluvias en el oeste y se van a ir extendiendo, Francisco, por toda la comunidad en las próximas horas. Así es, Pilar. De hecho, se van a intensificar también. Están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en todas las zonas de montaña del extremo norte, Cordillera Cantábrica y del Sistema Central. Las lluvias van a hacer este movimiento y al final van a darse en prácticamente toda la comunidad. Se puede mantener un poquito al margen en el norte de Burgos y de Soria. Viento fuerte y temperaturas que van subiendo. Ya vemos que tenemos 20 grados, por ejemplo, en Valladolid. El pádel ha cubierto, echa el cierre. Cientos de aficionados tendrán que esperar para jugar bajo techo, algo que afectará mucho a los clubes. Luego lo vemos. Los hosteleros preparaban anoche el cierre de sus locales. Limpiaban y recogían todo en el interior. Después bajaban la persiana por última vez, al menos en las 2 próximas semanas. Es una de las medidas que se ha tomado para tratar de frenar los contagios. El sector teme que la medida se alargue más allá de los 14 días y acabe abocando a muchos locales a un cierre definitivo. En Castilla y León hay más de 30.000 establecimientos y si la situación no mejora, calculan que la mitad podría llegar a desaparecer. La hostelería se siente defraudada. Hemos hecho lo que hemos podido, hemos adaptado todas las medidas que hemos podido. Con el esfuerzo que supone y con el dinero que supone también. Y aún así, a las 10 de la noche tuvieron que despedirse de los últimos clientes. De momento, 14 días. Pues impotencia absoluta, de haber hecho lo que has podido, de que no haya servido de nada. Lamentan que no han tenido tiempo para dar salida al género. Todo lo que tienes abierto y vinos, barriles pinchados y demás, a la basura. Todo para tirar o lo repartiremos entre los empleados o ya veremos lo que hacemos. Y piden auxilio para el sector ya maltrecho por los cierres del primer confinamiento. Nos ponen como la otra vez 3 meses, esto va a ser inviable. Tendremos que cerrar la mayoría de los establecimientos. A nivel de negocio es brutal, es decir, es el no saber si vas a poder sobrevivir, cuánto tiempo va a durar esto, si vas a poder aguantar, haciendo números continuamente. Los clientes han apurado los últimos minutos de su ritual favorito. También es una manera de desconectar para nosotros y para todos. Entonces el hecho de venir a tomarte una caña te evades no solo del trabajo, sino también de todo lo que está ocurriendo. Pues va a ser complicado y duro, yo creo, para mucha gente, sobre todo la gente que vive sola. Y han visto cómo bajaban la persiana de momento temporalmente los locales que ya son segundos hogares para muchos. Muy preocupado se mostró anoche el presidente de los hosteleros de Castilla y León en el programa Cuestión de Prioridades. Preocupado y muy crítico con esa decisión de la Junta. Cree que el cierre, muy a su pesar, no va a durar solo esas 2 semanas. Supone para nosotros una expropiación, para hacer un símil, pues cuando se hace una expropiación también hay que pagar, ¿no? Y no sé si es el momento que los gobiernos autonómicos y centrales se dediquen a pasarse la pelota a quién tiene que poner el dinero, ¿no?
Unas horas antes de esa entrada en vigor de la restricción, la hostelería se manifestaba frente a las Cortes regionales. Asociaciones, colectivos y hosteleros llegados de toda la comunidad mostraron su descontento con esta medida que aseguran aboca al cierre de decenas de negocios. Exigen ayudas directas y cifran en 8.500 millones de euros la cuantía necesaria para seguir sobreviviendo. El cierre también afecta a los grandes centros comerciales y a los gimnasios. Hoy, por cierto, los trabajadores de los centros deportivos también se van a concentrar para protestar por el cierre durante 2 semanas. También han elegido las Cortes para esa protesta. No obstante, hay quienes se mantendrán abiertos. Son aquellos donde entrenan deportistas profesionales. Podrán seguir su actividad, pero no pueden mantenerse solo con eso. Esa facilidad de poder entrenar, bueno, pues sí que la tienen pocos, porque son pocos esos deportistas federados y que van a dar ese salto a esos eventos, pero bueno, pues sí, nos dejarán estar con ese mínimo entrenando, pero vamos, es mínimo, insisto. Esta es la situación económica y la otra, la de los contagios, sigue dándonos también malas noticias. Ha vuelto a registrarse un récord de fallecidos en Castilla y León. A los 1.364 nuevos casos de coronavirus hay que sumar 39 fallecidos, 35 en hospitales y 4 más en las residencias. Es el tercer día consecutivo con más de 30 muertos en las últimas 24 horas. Y aunque la gravedad es la que vemos, las medidas adoptadas, el toque de queda en concreto, parece estar teniendo efecto. La Junta reconoce que se están conteniendo los contagios. Hemos visto que 12 días después del toque de queda, pues se está aplanando. Entonces, esto hace pensar que, bueno, a lo mejor no es necesario el confinamiento, pero si de algo yo no me fío, para nada, y esto lo he aprendido a sangre, sudor y lágrimas en estos últimos meses, es del coronavirus. Bueno, pues en el Consejo de Gobierno la Junta también ha expuesto nuevas medidas, entre ellas la realización de test masivos de antígenos de segunda generación en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y San Andrés del Rabanedo. Además, se van a analizar las aguas residuales de las residencias para adelantarse así a los nuevos brotes. Junto a las medidas restrictivas, el Gobierno pone en marcha 2 nuevas estrategias para contener la pandemia. Hacer antígenos masivos de segunda generación a gran escala en aquellos sitios y en aquellos lugares en los que vemos que existe una tasa importante de incidencia acumulada, pero también una disminución de la trazabilidad. La Consejería de Fomento ya prepara el operativo para empezar esos test masivos en los municipios de San Andrés del Rabanedo, Miranda de Ebro y Aranda de Duero, una vez que la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que sí sirven también para detectar asintomáticos. Junto a esta estrategia, una dirigida a las residencias de mayores, la recogida de 100 muestras diarias de aguas residuales. Si detectamos que hay un pequeño incremento o la aparición del coronavirus en un colector que salga de una determinada residencia, nos permite con tiempo hacer una intervención mucho más directa. Ambas medidas, junto con las que ya están en marcha y el aplanamiento de la curva, alejan de momento el confinamiento domiciliario, pero el toque de queda parece que seguirá más allá del 9 de noviembre. No es buena cosa levantar las medidas a los 15 días si no hay una estabilización a la baja clara de los datos. Creo que a veces nos precipitamos. Aún así, IGE ha vuelto a recordarle al Gobierno central que tiene una responsabilidad y reclama la herramienta jurídica por si el confinamiento fuera necesario. Entre el 16 y el 27 de noviembre se hará además un segundo estudio de seroprevalencia. Y desde hoy el Ejército comienza un proceso que durará entre 1 y 2 semanas para asumir por completo las tareas de rastreo en Castilla y León. Se descarga de esta forma a los servicios de atención primaria. Para ello se duplicará los integrantes de los 8 equipos actuales, de 30 pasarán a 60. Y han realizado más de 170.000 llamadas desde puestos como este en la base del Empecinado, en Valladolid. La atención primaria de la Junta de Castilla y León pueda descargarse prácticamente, si no en su totalidad, de las labores de rastreo de los casos de coronavirus, lo cual va a permitir que la atención primaria pueda empezar a recuperar
lo que tiene que ser su actividad ordinaria, que es la de atención de las enfermedades que veníamos conociendo con carácter habitual antes de la pandemia. Al menos 11 agentes de la Guardia Civil están afectados por un brote de coronavirus en el cuartel de Guijuelo, en Salamanca. 3 de ellos se encuentran hospitalizados y 8 más han dado positivo. La Asociación Independientes por la Guardia Civil pide una revisión de los protocolos de prevención y detección del virus porque aseguran que está aumentando el número de agentes contagiados por todo el país. El total de personas que han muerto por COVID en Castilla y León supera los 5.800 desde el inicio de la pandemia. Fallecimientos en residencias de mayores y en los hospitales. Pero a esa cifra tenemos que sumar también los más de 1.000 que han fallecido en sus hogares. Hoy les vamos a mostrar cómo trabajan los bomberos, cómo se protegen cuando tienen que entrar en una vivienda donde puede haberse producido una de esas muertes. Los bomberos acceden más protegidos porque detrás de esta ventana puede haber un contagiado por el virus. Gente que está confinada en sus casas por COVID y que a lo mejor, pues, si han fallecido, nos tocaría la apertura de la puerta o facilitar el acceso para tratar a esa persona, ¿no? Solo en octubre los bomberos de Valladolid encontraron a 6 personas que habían perdido la vida solas en sus casas. No hay autopsia ni prueba que clarifique el motivo de la muerte si es por causas naturales. Estuviese confinado en su domicilio por haber dado positivo en alguna PCR y tiempo después haberle sucedido una muerte brusca y efectivamente sí que sospecharíamos una muerte relacionada con COVID. Realizan más de 200 intervenciones en casas al año, pero ahora el protocolo ha cambiado por completo. El binomio que ha cedido a la zona caliente, a la zona contaminada, pasa por este corredor en el que se le descontamina con hipoclorito, se le descontamina retirándole todo el traje que posiblemente haya estado contaminado. Los rescates a personas mayores no son exclusivos de la pandemia, no paran de aumentar. Una señora que llamó desde el propio hospital reclamando que su marido no contestaba. Cuando se ha accedido a la vivienda, el que había fallecido era el marido, ¿no? A la lista de fallecidos sumamos hoy los que han muerto en casa. Son más de 1.000 historias, en muchos casos sin testigos. Y en cuanto a España, ha vuelto a la senda de los más de 20.000 contagios diarios. Ahí tienen la cifra, casi 22.000 casos nuevos. Además, han muerto 368 personas más. Es una cifra muy alta, aunque hay que recordar que el cambio de criterio establecido por Sanidad hace que se contabilicen muertes que no son del último día. Y en el resto de España, el País Vasco es la última comunidad que ha anunciado el cierre de la hostelería desde este sábado. Castilla-La Mancha y Cataluña alargan el toque de queda, en el primer caso hasta el 11 de noviembre y la Generalitat hasta el 15. Por su parte, Andalucía plantea que el toque de queda se alargue hasta la tarde y Asturias ha pedido a sus habitantes que se autoconfinen y propone franjas horarias similares a la de la fase 1. Se ha hablado de noviembre, de finales de año, de principios del siguiente. No hay una fecha clara para una vacuna que pueda combatir el coronavirus. El presidente del Gobierno en las últimas horas no ha querido hablar de plazos, pero sí calcula que será en mayo cuando España pueda contar con las primeras dosis. Tenemos la cobertura legal para poder actuar durante los próximos 6 meses. Es el plazo que los expertos consideran adecuado para superar la etapa más crítica de la pandemia y, al término de ese plazo de 6 meses, la implementación de las campañas con las nuevas vacunas, que podrían estar listas para ese momento. Parece que estamos más cerca de conocer al próximo presidente de Estados Unidos, pero el resultado se decide voto a voto. Joe Biden lidera de momento el escrutinio, mientras Donald Trump continúa con su frente judicial. La justicia ya le ha dado la espalda en 3 estados donde había recurrido el resultado. Sus abogados han abierto las troneras y apuntan su artillería legal. El equipo de campaña de Donald Trump ha presentado 3 demandas en Pensilvania, Michigan y Georgia para intentar frenar el recuento de votos en esos estados. This is absolute fraud. We've seen it in Philadelphia before. They're trying to make a mockery of the election of this country. They're trying to cheat us out of it because they know it's their only path to victory.
Además, amenazan con llevar al Supremo el caso concreto de Pensilvania, donde acusan a los funcionarios de impedir la presencia de observadores del Partido Republicano durante el escrutinio. This is among one of the most anti-democratic things I've ever seen or encountered. And it's not just here in Philadelphia. This is going on all over the country. Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. Joe Biden insiste en que se cuente cada papeleta. A falta de que termine ese cómputo, ya se ha convertido en el candidato más respaldado de la historia de Estados Unidos, con casi 72 millones de votos, mientras se evidencia la división y la tensión en varios puntos del país. En Detroit, partidarios de Trump han protestado así junto a un colegio electoral. Una escena similar hemos visto también en Phoenix. Y las manifestaciones de uno y otro signo se han repetido en ciudades como Nueva York, Portland o Minneapolis. La venta online se ha consolidado como principal canal de venta desde el inicio de la pandemia. Lo confirma un estudio de CETELEM sobre los hábitos de consumo. Durante el confinamiento, el desembolso online de los castellanos y leoneses fue dirigido principalmente a las reformas en el hogar, a la alimentación y a los muebles. Muy interesante también cómo resurge con fuerza la confianza en el comercio de proximidad. El coronavirus ha cambiado nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos y también nuestros hábitos de consumo. Según un estudio del Observatorio CETELEM, el confinamiento ha hecho que el 28% de los encuestados haya cambiado su mentalidad a la hora de comprar online. En pleno confinamiento, pues sectores básicos como son la alimentación y también la moda hayan incrementado sus compras en online más que nada porque no había otra opción. El gasto medio baja en todos los sectores con respecto a 2019, excepto en cocina, reformas y deportes. Sobre todo relacionadas con textil, deportes que permitían, digamos, tomar un poco de aire fresco en otras 3 meses confinados. Y luego todo el tema de las reformas va muy relacionado con el teletrabajo. La pandemia ha hecho que valoremos más el comercio de cercanía. La compra en grandes cadenas de distribución sigue siendo la opción principal, aunque la tienda de barrio coge fuerza sobre todo en nuestra comunidad, en la que casi la mitad de los encuestados prefiere esta opción. Aunque la compra online sigue siendo mayoritaria, la tienda de proximidad sigue aumentando también cada vez que vamos perdiendo un poquito más el miedo, ¿no?, a salir a las tiendas. La apuesta por las energías renovables también se resiente, al igual que el gasto medio en compras de segunda mano. Pese a todo, en Castilla y León el gasto medio en 4 de los 10 sectores analizados es superior a la media nacional. En cuanto a la intención de compra para estos próximos meses, el ocio, la moda y la alimentación siguen a la cabeza. La Junta, las OPAs y colectivos de toda la comunidad firmarán esta mañana un manifiesto en defensa del azúcar y la remolacha. Exigen al Gobierno que se suprima la subida del IVA del 10 al 21% en bebidas azucaradas. El sector genera 4.200 puestos de trabajo en la comunidad. También le piden al Gobierno que retire la campaña publicitaria El azúcar mata. La pandemia está cambiando la percepción que muchos tenían del mundo rural. En un pueblo de Segovia, en Belosillos, su población ha aumentado considerablemente en esta segunda ola. Presumen de que ahora mismo ya no hay ninguna casa en venta en esta pequeña localidad. En 2018, aquí en Bellosillo, eran tan solo 2 los habitantes y buscaban nuevos vecinos con un plan estratégico, aunque sin éxito. Ahora, con la pandemia, presumen de no tener ni una sola casa para venta o alquiler y de haber multiplicado por 20 la vida de este núcleo de población dependiente de Sepúlveda. La segunda ola somos ya 40. Ha venido todo tipo de gente, desde niños en edad escolar que han seguido sus clases a través de Internet, universitarios que han seguido atendiendo a la universidad a través de Internet, teletrabajadores y mucho jubilado. Como Francisco y Antonio, que aquí han encontrado una mayor seguridad frente al virus. Y razones no les faltan, porque por ahora no han registrado ni un solo caso de COVID. Llevo ya desde el 14 de marzo. Los chicos no quieren que vayamos para Madrid. No para de venir gente preguntando si hay casas a la venta. Lo que no está tan claro es que una vez pase la pandemia se mantenga esta tendencia porque son conscientes de las carencias a las que se debería dar una mejor respuesta. Unos poco más de modernismo o algo más a nivel de fibra, de Internet. Una planificación seria y con rigor
de los servicios básicos tipo sanidad, educación. Ojalá que con el fin de la COVID llegue la receta contra la despoblación, la otra pandemia que sufre esta tierra. Cientos de aficionados al pádel apuraron el día de ayer para jugar bajo techo. Con la normativa aprobada por la Junta, solo podrán jugar a cubierto los federados con competición oficial. Un mazazo para decenas de clubes que esperan que este parón no se prolongue mucho tiempo. Son sus últimos golpes. Desde esta medianoche solo se podrá hacer deporte en espacios cerrados si es oficial. Es un revés importante para nosotros. Es una medida incomprensible y terrible para nosotros. El pádel se prepara para volver a parar y lo hace con resignación y preocupación. Desesperación a nivel económico, se temían ya la ruina con el confinamiento de marzo. No sé si soportaremos tanta apertura y tanto cierre. Desde el sector reivindican la seguridad de un deporte en el que se cumplen todas las medidas. La gente viene a jugar, tiene que jugar con mascarillas. 4 jugadores en una pista, 2 a cada red. Obviamente en el pádel pues es un deporte que parece seguro. En toda España ha habido 0 casos en clubes de pádel de contagios. Y no solo no se considera una actividad beneficiosa, como pensamos que es, sino todo lo contrario. Algo que les estaba permitiendo recuperarse del cierre de marzo. Este año posiblemente sea el año que más demanda de clases hemos tenido. Hay gente que no juega al pádel y viene a jugar porque es un sitio seguro. Aunque los profesionales sí podrán seguir entrenando, la apertura parcial no es una opción. Podríamos abrir ciertas pistas porque tenemos muchos jugadores profesionales, pero realmente no nos compensa. Vamos a ser todos consecuentes y vamos a esperar a que todo esto un poco pase o realmente la Junta nos autorice para poder abrir nuestras instalaciones para todo el público. El pádel afronta este nuevo cierre con la esperanza de recuperar pronto la normalidad. Vamos a seguir viendo en esa Vuelta Ciclista a España esas imágenes de lluvia porque el ambiente va a seguir siendo inestable. Precaución a la jornada del sábado porque todo pinta que el ambiente se va a complicar. Vamos a ver también cómo las temperaturas van a ir subiendo. De hecho, esta mañana ya hemos amanecido sin bajar de los 8 o 10 grados y por la tarde vamos a subir hasta los 18 o 20. Temperaturas en general altas para la época, pero eso sí, como decíamos, ambiente muy inestable. Ya está lloviendo en el oeste. Las precipitaciones por la tarde se van a ir extendiendo e intensificando junto con el viento y van a estar activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología un día más en zonas de montaña de la cordillera del sistema central y también de la cordillera cantábrica, con acumulaciones importantes, hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y las rachas de viento pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Gracias, Francisco. Las salas de música en directo de Castilla y León están cerradas, todas. La última que se mantenía, la Porta Caeli de Valladolid, también se ha sumado a esa lista de cancelaciones. Con pérdidas millonarias, el sector espera que el Gobierno actúe para mitigar un panorama, el suyo, muy negro. Así, vacías y silenciosas, están las salas de música en directo de Castilla y León. 8 meses sin actividad. La última en resistir esta, la Porta Caeli de Valladolid. Hoy echaba el cierre en mitad de un panorama agónico. 8 meses cerrados, 5.000 personas en paro, más de 25.000 conciertos suspendidos o reprogramados, algunos, y con un futuro incierto. 14 salas de conciertos en la región, ninguna resiste. El sector 100% privado cifra las pérdidas en 120 millones de euros. Pide un rescate urgente. Hemos llegado a una situación absolutamente límite que si no nos rescatan, con un rescate económico, no sabemos cuántas salas van a poder resistir. Conciertos como este callan su voz de momento. Si el Gobierno no mueve ficha, el sector saldrá otra vez a la calle. Desde hoy la hostelería está cerrada durante 2 semanas. A la vuelta de la publicidad estaremos en Burgos en unos minutos. Hasta ahora.